Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Vamos a hablar sobre la Ley de Justicia Transicional y Restaurativa. Es un proyecto de ley que se encuentra en la Asamblea Legislativa y para eso tenemos con nosotros al diputado Damián Alegría. Buenas noches, diputado, bienvenido. Buenas noches, Luis, gracias por la invitación. Listo, se encuentra un borrador de la Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, diputado. ¿De dónde se origina esta propuesta de ley y en qué etapa se encuentra en este momento? Bueno, esto se originó sobre todo después de que la Sala de lo Constitucional declaró que la ley de amnistía aprobada en 1993 quedaba derogada por ser inconstitucional. Estableció que la Asamblea tenía que elaborar un instrumento que sirviera para resolver, buscar la reconciliación nacional y asistencia a las víctimas. Dejaba claro que no debía de considerarse a los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que son imprescriptibles y no tienen por qué ser amnistiados. Ahora, eso ya se había resuelto en el año 2000 con la primera Eso ya se había resuelto, ¿no?, en la sentencia del 2000, sí. Por eso es que, bueno, hay que recordar que esta sentencia salió también en el marco en que hubo 4 sentencias. Y las 3 restantes eran prácticamente un golpe al gobierno, ¿verdad?, porque le impedía hacer la gestión para bonos, para letes y también otras sentencias que atacaban la parte financiera del Estado. Entonces creo yo que fue algo así como para decir, bueno, hacemos esto, pero vamos a poner esto otro para que no suene como que suene que hacemos algo bueno también. Entonces, esa sentencia estableció que debía de elaborarse esa ley de reconciliación nacional y asistencia a las víctimas, pero hay que decir que salió en julio del 2016, prácticamente en ese periodo, pocos meses después tomó la presidencia de la Asamblea Guillermo Gallegos, y Guillermo Gallegos al parecer no se interesó mucho en este tema, los otros partidos de derecha tampoco. Pasó todo ese periodo de la legislatura anterior y el FMLN estuvo insistiendo que era necesario crear una comisión, pero hubo un debate también si era una comisión especial o era una comisión ad hoc, porque la comisión especial tiene la función de investigar hechos y la comisión ad hoc tiene la función de elaborar un material que incluso ahí decía que era para estudiar las implicaciones, cuando se creó la comisión ad hoc, para estudiar las implicaciones de la sentencia de la Sala de lo Constitucional. Entonces al final se decidió porque fuera una comisión ad hoc, pero se creó hasta el 2018, o sea, 2 años después. Y mucha gente dice, ¿y por qué no lo hicieron en el momento? Yo respondo, pues hubo poco interés de los partidos de derecha. El FMLN desde el principio insistió en que había que crear esta comisión, ese debate entre si era especial o ad hoc, pero al final, sobre todo después de la audiencia que hubo el 2018 de seguimiento a la sentencia. Que entiendo que ahí la sala ha estado urgiendo. Exacto, con esa audiencia ley, ¿no?, volvió a insistir, valoró qué es lo que habían hecho cada uno de los 3 órganos principales, la Fiscalía, el órgano ejecutivo y la Asamblea, y reconoció que la Fiscalía había hecho algo, que el Ejecutivo también había iniciado un programa de asistencia a las víctimas del conflicto armado, pero que la Asamblea no había dado pasos para crear la ley. Así que fue como un llamado de atención para que la Asamblea empezara este proceso. Entiendo que fue 2017 y 2018. Las de seguimiento, ¿verdad? Las de seguimiento, sí. Hubo dos audiencias de seguimiento. Entonces, cuando se creó finalmente la comisión ad hoc, como el nombre
de la comisión o el objeto de su trabajo decía estudiar las implicaciones de la sentencia que declaró a la ley de amnistía como inconstitucional. O sea, ese es un tema bien amplio, ¿va? Uno puede hacer una gran gama de cosas, pero hubo interés de saber qué pensaban otros sectores. Entonces se pidió en primer lugar a un grupo de constitucionalistas, de juristas, pues de los que son como más reconocidos en el país, para que llegaran a opinar qué es lo que ellos creían que debía ser la comisión ad hoc. Y ahí algunos dijeron, miren, lo mejor es que ustedes no hagan nada, porque pues sí, a pesar de que la sala ha puesto una fecha, pero la sala no tiene por qué estarle poniendo límites a la asamblea, dijeron algunos. Otros dijeron, bueno, lo mejor es que hagan algo que resuelva un poco el problema, pero en el tema de las reparaciones, por ejemplo, la mayoría se fue por la idea de que fueran reparaciones por parte del Estado. Y luego en el tema de justicia, varios decían que ese es un tema complicado, que se va a volver a conflictuar el país, y una serie de reflexiones. Pero digamos un primer grupo de opiniones. Posteriormente se pidió también a algunas organizaciones que son representativas de las víctimas y que trabajan en este tema de derechos humanos, que también dieran opinión de qué creían que se tenía que hacer. Y llegó un grupo de personas de varias organizaciones de derechos humanos. Llegaron también algunas víctimas del conflicto armado y expusieron su opinión, que decían que les alegraba que por primera vez se les tomaba en cuenta para escuchar su opinión, pero que ellos esperaban que se hiciera pronto algo que resolviera también esa demanda, sobre todo de tantas familias o tantas víctimas, personas que se sintieron afectadas por el conflicto, que perdieron a sus familiares, porque se averiguara la verdad, ¿verdad? Que ese era como el punto más importante que destacaron. Incluso algunas dijeron, no nos anima el espíritu de venganza. Y entonces, con esas opiniones, digamos, todo se iba como recopilando. Sí pedían que hubiera programas de apoyo para, sobre todo, las zonas donde hubo conflicto, guerra civil, donde hubo masacres, donde hubo masacres, para que hicieran inversiones que permitieran sacar adelante económicamente a las familias y a la zona. Y estaban de acuerdo con la idea de que se hicieran una serie de actividades que tienen que ver con la memoria histórica, con conocer el pasado, sobre todo para que las nuevas generaciones supieran pues del dolor que había tenido el pueblo salvadoreño en aquel momento difícil en que una dictadura militar impuesta y financiada por los Estados Unidos le generó al país una cantidad enorme de muertos y de personas víctimas de todo ese proceso, en donde pues sí, muchas de las víctimas también eran personas que se alzaron en armas, pues, porque hay que recordar que durante el tiempo de la dictadura la persecución era casi general, ¿verdad? Cualquier persona que tenía una opinión diferente, que tenía una visión diferente de cómo debía ser el gobierno, cómo debían de hacerse las cosas, era automáticamente tildado como un enemigo de la patria, como un subversivo, como un comunista, y bueno, venía toda la persecución, y hay una gran historia de cuánta gente murió pues en ese proceso. Entonces, las víctimas también opinaron de que era importante dar a conocer esa historia para que las nuevas generaciones lo conocieran y quisieran el esfuerzo para que nunca más volviera a haber este tipo de problemas en el país. Después de eso también salió la idea de por qué no escuchar a los firmantes de los acuerdos de paz, porque pues habían estado en ese ambiente, tuvieron el coraje para sobreponerse, digamos, a todas las cosas dolorosas, pero también ofensivas a la dignidad que ocurrieron en ese tiempo, y cómo se
propusieron pues saltar adelante haciendo un proceso en el que mediante un gran compromiso nacional se dejara atrás la guerra y se iniciara un proceso de paz que no iba a ser fácil, pero que si se ponían las bases para el proceso democrático se podía pues ir construyendo una paz más estable. De hecho, Damián, este tipo de leyes de justicia restaurativa son las que se emiten en todos aquellos lugares donde han habido conflictos, al interior de los países o sí, entre países, ¿no? Sí, sí, nosotros digamos que tratando de buscar información y de conocer experiencias, hemos tenido a la vista casos, experiencias concretas de otros países del mundo. Quizás la que más suena es la de Sudáfrica, donde hubo procesos en los que el victimario llegaba para explicar lo que había pasado, porque el tema ahí era que aquellos que habían cometido crímenes durante todo el proceso de segregación racial, que era el problema que tenía Sudáfrica, y que habían sido autores de crímenes contra familias, personas o contra comunidades, podían tener el perdón, ¿verdad? Y tener libertad a cambio de que contaran, que hablaran, que dijeran lo que había pasado. Sí, claro, porque al final algo elemental, como decías, es el conocimiento de la verdad. Y es lo que muchas víctimas han dicho durante muchos años, qué es lo que quieren saber, ¿verdad? Entonces, atendiendo a esto, viendo la experiencia de los firmantes de los acuerdos de paz, se pidió pues que se expusieran su opinión. Y de la misma manera pues dijeron una serie de cosas que fueron recogidas también por la comisión ad hoc, en el sentido de que había que ver hacia el futuro, que este problema no nos tenía que empantanar la vida, que el tema de las reparaciones, por ejemplo, hubo un firmante de la paz que dijo: yo me opongo a que las reparaciones sean financieras y entregadas en forma personal, porque es ofensivo, dijo. O sea, la vida de un familiar, de un padre y de un hermano no tiene precio. Y entonces, ¿por qué ponerle una reparación en dinero? Mejor que sean cosas simbólicas y que sean museos y que sean monumentos y que sean cosas así. Y bueno, nosotros escuchamos porque es una opinión también que hay que tomar en cuenta. Después de eso, también se trató de conocer experiencias internacionales, se logró que llegara un grupo de colombianos que están cerca del proceso de paz en Colombia, y ellos contaron cómo lo complicado que es manejar este proceso en su país, pero que habían ido más o menos entendiendo que tenía que haber una apertura para que la gente que conocía la verdad, que es lo que las víctimas a veces quieren conocer, sientan que tienen una forma de salir, digamos, de la condena para que puedan hablar. Porque este es un tema que vos tenés que estimular para que hablen. Y bueno, como decía antes, tratando de conocer otros casos también, hemos visto el caso de Sudáfrica, que es de los que más suenan, ¿verdad? Donde ocurrían estos juicios públicos a veces, y claro, las familias se sentían de las víctimas se sentían muy afectadas cuando conocían todo lo que había pasado, pero finalmente, bueno, la expresión del victimario se le planteaba que era con el objetivo de ganarse el perdón de la familia. Es decir, no era simplemente que iban a llegar a decir, sí, yo estuve, yo hice, una cosa, sino que tenían que ver incluso a los ojos de las familias, de los afectados, de las víctimas, y en ese proceso contar y tratar de hacerle entender, pues mire, yo hice eso, estaba equivocado, lo hice porque me mandaron, pero yo siento que eso no fue bueno, yo quiero pedirle perdón. Y en ese proceso muchos de las víctimas
terminaban perdonando. Pero con todo y lo que se suena del caso de Sudáfrica como muy ejemplar, digamos, en algunas cosas, hay que decir que en el caso de Sudáfrica no todos los casos fueron resueltos. ¿Verdad? Y que eso funcionó porque también posiblemente la cultura comunitaria de la historia de Sudáfrica, de todas las tribus que tienen como normas de vida muy particulares en ese país y en esa parte del mundo, hicieron que esto tuviera también un significado que se tradujo después en leyes o en procesos que ayudaron a dejar el conflicto atrás. Sobre todo Mandela, que se comprometió a hacer un proceso en el cual todos participaran, pero que todos tuvieran claro que Sudáfrica era un país para todos. Porque el problema es cuando vos te pones excluyente también. Entonces, y bueno, hubo procesos incluso donde el mismo partido de Mandela quiso complicar el proceso, y Mandela enfrentó eso diciendo: debemos de tener la capacidad para tolerarnos, para entender que aquí, este país, debemos de vivir todos juntos y que tenemos que aprender a trabajar juntos por el futuro del país. Ahí es donde uno también reconoce esa capacidad de Nelson Mandela para moverse en un momento tan difícil, porque obviamente había personas que querían venganza, que querían que ese proceso no triunfara. Lejos de buscar la reconciliación. Sí, entonces queriendo buscar la reconciliación se volvía una cosa más complicada, y creo yo que de alguna manera es lo que nos puede pasar aquí también. Ahora, a ese punto quería llegar, es decir, la sentencia de la sala, entiendo que lo que dice, bueno, esta ley es inconstitucional, pero pide que se haga una ley que tenga ciertas características. Sí. Es decir, lo que está diciendo es que esa ley es incompleta, sobre todo porque no toma en cuenta todo ese proceso restaurativo y que beneficia a las familias afectadas. La sentencia de la sala pide que se trabaje una nueva ley basada en 4 puntos: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y en las garantías de no repetición, pues hay algunas que ya se han hecho. Por ejemplo, la reforma constitucional del 91, que le quitó muchas facultades a la Fuerza Armada, que era la que antes daba golpes de Estado, ponía estados de sitio y violentaba mucho los derechos de la población. Eso ya, digamos, de alguna manera se resolvió. Hay un respaldo constitucional para que la Fuerza Armada ahora sea una Fuerza Armada profesional. Ya no hay ley de reclutamiento forzoso, ya no hay cuerpos paramilitares, ya no hay cuerpos de contrainsurgencia, ya no hay aquella doctrina de seguridad nacional que te hacía incluso pensar que si tu hermano era un enemigo de la patria tenías la obligación de matarlo. Tantas cosas feas que justificaban la doctrina de la seguridad nacional. Y entonces, digamos que en esa parte la Fuerza Armada cambió, pero igual se crearon otras instituciones como la Procuraduría para los Derechos Humanos, que es otra garantía de no repetición también, porque examina el debido proceso cuando vos sentís que te han violentado tus derechos. La creación de una Policía Nacional Civil que ya no está bajo el mando de la Fuerza Armada, sino que tiene ahora incluso una institucionalidad aparte y que tiene procesos internos para asegurar que los mandos de la policía son mandos profesionales, que respetan los derechos humanos, que tienen la ley como la principal arma y que están para colaborar con toda la ciudadanía para que vivamos una vida más tranquila. Eso y otras cosas se pueden hacer ahora también para, digamos, asegurar. La principal garantía es asegurar que las nuevas generaciones conozcan la verdad, porque de esa manera en el futuro las nuevas generaciones van a decir: no queremos que esto vuelva a ocurrir, y van a hacer todo lo posible para que no ocurra. Pero eso significa que conozcan la historia, que conozcan la verdad, y ahí viene la creación de museos, de centros de documentación y de una serie de instancias que permitan que los estudiantes, incluso parte de sus estudios, puedan llegar a conocer todas estas cosas. El gran problema lo encontramos en la parte de justicia
y de verdad. A ese punto me gustaría que entráramos, pero luego de una pequeña pausa. Tenemos que ir a importantes mensajes y me gustaría que fuéramos, bueno, ya hablamos de esa garantía de no repetición, pero me gustaría que le entráramos a los otros elementos, al establecimiento de la verdad, ¿Cómo no? a las medidas para la dignificación y reparación moral y la justicia para crímenes de lesa humanidad. Esto cuando recibimos de una pequeña pausa, ya venimos con más. Bueno, seguimos hablando sobre este proyecto de ley que se encuentra en estudio en la Asamblea Legislativa. Es la Ley Especial de Justicia Transicional y Restaurativa. Vamos a ver, Damián, estábamos hablando, antes de que nos fuéramos a la pausa, de que algunas cosas ya se hicieron, por ejemplo, las garantías para que no se repitan los hechos de los que habla esta ley, pero también el establecimiento de la verdad como eje central de todo esto, sí, para luego llegar a poder reparar a las víctimas. Entiendo que ese es el espíritu fundamental de lo que la sentencia de la sala está diciendo en esa ocasión. Sí, como te decía antes, la parte de garantías de no repetición, hay algunas, se pueden construir otras. La principal, creo yo, es que la nueva generación se empodere de todo esto y que haga todo lo posible para que no vuelva a ocurrir. En la parte de reparación, ya el FMLN había acompañado desde el 2017 una propuesta de reparación, una propuesta de ley de reparación integral a las víctimas del conflicto armado. Porque yo quiero decir que el FMLN siempre ha estado con las víctimas y eso es una historia que conocemos desde hace muchos años. Por ejemplo, la propuesta de creación por decreto legislativo de la Comisión Nacional de Búsqueda de Niños Desaparecidos durante el conflicto armado es una propuesta que también estuvo el acompañamiento del FMLN y hay otra serie de propuestas, pero me refería a la propuesta de reparación porque ahí se estableció la idea general de un mecanismo de reparación a las víctimas, es decir, crear un fondo que iba a ser administrado por una directiva, pero que iba a tener un proceso en el que se iba a hacer un censo de las víctimas para estarles dando un apoyo mensual y nosotros conocimos el reclamo que hay de muchas víctimas porque a la luz de la discusión de la ley de veteranos también han visto que las reparaciones o las pensiones que se le da a las víctimas es menor. Entonces, nosotros proponíamos en esta propuesta de ley que se equipararan, ¿verdad? Para que no hubiera ese problema de que por qué reciben más los otros, porque el argumento a veces es si aquellos fueron victimarios y por qué reciben más. Entonces nosotros sí veíamos con justicia y eso nos costó bastante debatir con los partidos de derecha que no querían, pero al final concluyeron que sí era justo pues, hacer la equiparación. Y el tema de la reparación, por supuesto, como dije antes, no es solamente de dinero, sino que es también a nivel simbólico. La primera y más importante es reconocer a las víctimas como víctimas, porque ha habido un discurso de justificación de la guerra civil en la que le echan la culpa a los que se alzaron en armas como que son los causantes de la guerra y realmente los causantes de la guerra son dos. Uno es la oligarquía que utilizó a la Fuerza Armada como su gran garrote para mantener bajo control al pueblo salvadoreño y cualquier expresión de disenso o de no estar de acuerdo con el gobierno era visto como una amenaza y ahí venía la persecución y todo eso. Y la segunda es que el segundo factor que hizo esto largo fue Estados Unidos, que financió durante 12 años a la Fuerza Armada y al gobierno y le dio todo tipo de recursos para que mantuvieran esa guerra contra su propio pueblo. Entonces, esta parte de la reparación, de considerar a las víctimas como víctimas, es importante porque el discurso que circula en algunos medios de poder es que los culpables del conflicto fueron los que se alzaron en armas.
y no miran hacia la oligarquía, ni miran tampoco hacia los Estados Unidos, que dio más de 6.000 millones de dólares a lo largo de los 12 años. Si uno hace números, se encuentra que es más o menos $1,5 millones de dólares por día. Eso es lo que entregaban en armas, en recursos, para que el ejército estuviera haciendo esos grandes operativos de tierra arrasada y haciendo operaciones que ahora podemos reconocerlas como crímenes de lesa humanidad contra la población, esas grandes persecuciones que había en las zonas rurales. Pero volviendo al punto de la reparación, esa parte que debe ser simbólica, te decía, porque es también lo que hace que las víctimas se sientan reflejadas, reconocidas como tal. Pero el problema viene en la justicia y la verdad, porque la verdad es lo que todo el mundo dice que es importante, sobre todo para que se conozca y que las nuevas generaciones sepan y que hagan lo posible para que no vuelvan a ocurrir. Ese mecanismo en Sudáfrica era, como te lo dije, pues nos contás la historia de lo que sabes y a cambio de eso quedas libre. Entonces hubo un montón de historias y cosas que se supieron hasta entonces, ¿verdad? Pero el compromiso era, todo esto debe servir para que miremos juntos el futuro, porque ahora hay problemas nuevos, pues los países cada vez enfrentan problemas nuevos y vos tenés que hacer el equilibrio entre resolver cosas del pasado y prepararte para el futuro. Y eso es más o menos lo que estaba planteado en la propuesta de ley, que ha sido criticado, yo sé, pues, pero es lo que se ha escuchado durante muchas veces de parte de las víctimas, pero también es lo que ha ocurrido en otros países. Como en esto no hay que inventar, sino que hay que tratar de aprender de la realidad. Ahora se proponen otras cosas que tienen que ver el uso de la ley ordinaria, de la justicia ordinaria, con algunos mecanismos, algunas alternativas que estimulen para que se conozca la verdad dicha por los propios perpetradores. Si eso se logra, digamos, de una o de otra forma, el detalle de cómo hacerlo es el que hay que buscar. Yo diría que estamos llegando a buen puerto, porque encontraríamos que es una forma de resolver esa demanda de justicia que hay en muchos sectores, pero que también demandan conocimiento de la verdad. Ahora, entiendo que con todas estas consultas que se están haciendo con diferentes organizaciones de derechos humanos, con víctimas y familiares del conflicto, entiendo que hoy se emitió un comunicado por parte del grupo parlamentario del FMLN, que básicamente enfatiza ese interés principal que hay en las víctimas, entiendo. Claro, sí, el grupo parlamentario, yo quiero decirte que a lo largo de muchas de estas reuniones en la Asamblea Legislativa, en la comisión ad hoc, en la comisión política, en la subcomisión que se creó después para trabajar este tema, nosotros como grupo parlamentario estuvimos insistiendo que debía abrirse el proceso a consulta. Y ahí pueden verse pues los videos, los audios de cada una de esas reuniones, pero sentíamos que a la derecha eso no le gusta mucho, pues, y los podemos entender, pero yo creo que eso nos ha llevado a una situación en la que se mira como que nosotros estamos interesados en ocultar cosas del pasado o no ser tan firmes en la exigencia de la justicia. Yo quiero aclarar que por eso el día jueves 23, cuando se reunió la comisión política y abrió el proceso de consulta para todas las organizaciones y todas las instituciones que quieran opinar sobre esto, expresamos de inmediato nuestra satisfacción, porque eso es lo que nosotros creemos también, y además está planteado en la sentencia, que todo este proceso tiene que hacerse acompañado de las víctimas. Así que nosotros dimos nuestro visto bueno a eso el día lunes, cuando llegaron diversas organizaciones, la Mesa contra la Impunidad, el Grupo Gestor por la Ley de Reparación Integral, la representación de la UCA, del IDUCA, la representación de la Iglesia. Nos sentimos
contentos porque eso es precisamente lo que creemos nosotros que puede alimentar bien todo este proceso de creación de una ley que al final debe tener una redacción que satisfaga a las víctimas. Y por eso nosotros planteamos que debe ser un proceso de consulta amplio, suficiente e incluyente. Eso significa que hay que extenderlo a todos los sectores donde sea necesario, suficiente en el sentido de que la gente sienta que bien va, o sea, me tomaron en cuenta mis opiniones, me escucharon y todo eso, y que sea también incluyente para integrar a toda la gente que quiera. Había una preocupación, yo sé, de mucha gente que creyó que el lunes iba a ser como una cosa muy superficial y que ya con eso pues quedaba la consulta terminada, pero nosotros insistimos de que no era eso, sino que es un proceso más amplio. Por eso en el comunicado del grupo parlamentario nosotros reiteramos que debe ser una consulta amplia, suficiente e incluyente que integre a todos los sectores y que nos permita llegar a una redacción de la ley que satisfaga a las víctimas. Tengo unas declaraciones que diera el cardenal Gregorio Rosa Chávez. Me gustaría que las viéramos y las comentamos. Veamos lo que dijo el cardenal. La iglesia no está pidiendo cárcel para la gente que ha matado a Monseñor Romero, por ejemplo. Tampoco los jesuitas están pidiéndolo para los que mataron a los jesuitas. El perdón es clave, pero para llegar ahí hay un proceso para que la meta sea alcanzada. Y un momento es la verdad. Y esa es de la que estamos pidiendo todos. Otra es la justicia, otra es la reparación. Ahí se está refiriendo el cardenal justamente a la reparación como un acto de justicia, ¿no? Claro, sí, la reparación es parte de la justicia, pues. Es cómo ayudarle a aquella persona que su proyecto de vida quedó posiblemente quebrado, destruido, y que ahora pues tienen una edad en la que necesitan apoyo. Esto es una cosa que nosotros también entendemos en ese sentido. Monseñor Gregorio Rosa Chávez también dijo una frase que me parece importante. Es una caja de Pandora, dijo, que es fácil de abrir pero que es difícil cerrar. Yo digo eso porque es importante que todos abordemos este tema con la debida responsabilidad. Muchos nos acusan también de querer reabrir heridas, y yo en este punto estoy de acuerdo con lo que dicen las organizaciones de víctimas, que dicen que esa herida nunca se cerró. Es decir, es una herida sangrante que sigue doliéndole a las familias, a las víctimas, y que merece todo el esfuerzo para que se cierren, ¿verdad? Pero creo yo que es importante que eso lo logremos en todo este proceso de consulta, que nosotros insistimos pues que debe ser amplio, ¿verdad? Para que realmente arribemos a una redacción que realmente le satisfaga a todas las víctimas. Ahora, el tiempo que pase, o que ha pasado, mejor dicho, sin ley, es un tiempo en el que las víctimas han estado desprotegidas. Sí, sí. Fíjate que cuando hablamos de justicia transicional, en muchos países lo que ha ocurrido es que el proceso de justicia transicional, que es un proceso como muy especial para resolver los problemas de una etapa de conflicto, de guerra civil, pero que busca detener ahí toda la insatisfacción y toda la cólera contenida y todo eso, para de ahí en adelante trabajar en paz y con un objetivo único como país. Entonces, esa parte creo yo que es importante tenerla en mente para que pues precisamente lleguemos a una reconciliación, que es lo que se propone la ley. Y en este punto yo diría, bueno, hay distintas opiniones sobre cómo debe hacerse la reconciliación, pero la justicia transicional se hace después de los procesos de guerra civil o de conflicto. El problema para nosotros aquí es que estamos queriendo aplicar un modelo de justicia transicional muy particular, porque tenemos que construirlo según las bases nuestras, pero lo estamos queriendo hacer 27 años después. Eso le agrega al punto elementos adicionales de lo difícil, digamos, de dificultad, porque si se hubiera hecho, digamos, en los 5 años después de la guerra civil, posiblemente hubieran habido
cosas duras, pues, pero también se hubieran tomado medidas legislativas, ejecutivas, de todo tipo para de una vez decir, vaya, dejémoslo atrás, pero veamos el futuro, porque con justicia mucha gente a veces nos dice, ¿y ustedes por qué se preocupan de los muertos del pasado? Preocúpense de los muertos de ahora. Nosotros decimos que también hay que resolver lo del pasado para que podamos tener valor y entereza para enfrentar lo de ahora. Ambas cosas son importantes. Lo que tiene que tomarse en cuenta, a mi juicio, es el espíritu de los acuerdos de paz. Sí. Es decir, por eso entiendo esa dificultad que plantean 27 años después. Es decir, ya mucha agua ha pasado bajo el puente, como decimos. Sí. Hay que evocar ese espíritu, claro, pero siempre viendo el futuro, ¿no? Claro. Y fíjate que nosotros no nos aferramos a que la redacción de la propuesta que habíamos hecho fuera perfecta, pues podía también sufrir algunos cambios, y yo de hecho creo que ahora con la propuesta que han hecho las organizaciones hay que tomar elementos para hacer una buena construcción, que la podamos hacer incluso basándonos en la ley de las organizaciones de derechos humanos, las que han presentado, y que tomemos en cuenta también los elementos que están contenidos en la otra como insumos, pues, para llegar a una buena redacción. Pero yo quiero expresar aquí que la preocupación y posiblemente la carrera que en algún momento algunos veían era porque nosotros quisiéramos que todo el plan de reparaciones, por muy, digamos, aunque tenga defectos, pero que empezara a trabajar ya. Porque ya a esta hora, después de 27 años, hay personas que fueron víctimas del conflicto que ahora tienen una edad avanzada. Y a veces es doloroso cuando escuchamos tal compañero, tal compañera murió. Y todo el mundo dice, o sea, ¿qué pasó? Pues, ¿por qué no hicimos algo? Y yo creo que esto que hemos estado queriendo hacer en la Asamblea, aunque no sea perfecto, pero buscaba la manera de hacer justicia en la reparación a las víctimas. Y buscaba que se iniciara lo más pronto posible toda esa estructura de museos, de centros de documentación y de mecanismos de conocimiento de la verdad lo más pronto posible, porque mi preocupación es que le demos largas otra vez y que pasen 2 años, 5 años, 10 años. Bueno, en esa lógica pasaron casi 3 años después del 2016. Sí. Entonces aquí hay un montón de factores que a veces por no querer, no quieren que ocurra eso. Entonces nosotros tenemos que presionar. Que fue lo que sucedió durante estos 2 años con el desinterés de los partidos de derecha. El desinterés, que no le ponían atención, y el FMLN estaba insistiendo hasta que finalmente se crea. Pero también hay posiblemente otros sectores que miran esto como muy imperfecto, muy incompleto, y digan, no, eso no lo queremos, pero nuevamente se convierte en un factor de dilación, o sea, que hace que esto empiece más tarde, pues. Y a mí sí me preocupa que muchas familias que esperan que este plan de reparaciones a las víctimas empiece a funcionar, de nuevo miran, bueno, ya no funcionó. Entonces, ¿qué es lo que viene por delante? Bueno, viene un proceso en el que vamos a hacer una consulta amplia, suficiente e incluyente, pero que ojalá no se prolongue demasiado, para que realmente tengamos pronto una propuesta de ley que satisfaga a las víctimas, pero que empiece a trabajar. Esa sería, digamos, mi mayor expectativa, y yo reconozco, pues, que en este punto habrá personas que tienen una agudeza importante para señalar cosas, para agregar cosas, para mejorar cosas. Creo que es una cosa digna de reconocer, pero el espíritu es de que lo hagamos pronto, que no lo dejemos para después, porque las víctimas están ahí esperando que esto empiece a funcionar. Perfecto, tengo que hacer una segunda pausa. Cuando regresemos, vamos al cierre de la entrevista. Bueno, seguimos hablando con el diputado Damián Alegría sobre esta propuesta de ley especial de
Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional. Vamos a ver, diputado, cómo se articula esta propuesta que se está estudiando con el resto de la legislación nacional y los tratados internacionales suscritos por el país. Bueno, debe tener, digamos, todos los términos y elementos que encajen con todos los acuerdos que El Salvador ya ha suscrito sobre este tema. Pero en este mismo esfuerzo nosotros hemos estado presionando para que se aprueben también algunos convenios o tratados internacionales que tienen que ver con que se considere la tortura como un crimen de lesa humanidad, que el tratado o el convenio contra la desaparición de personas de manera forzada. Insistimos varias veces para que se reconozca el 30 de agosto como el día de la víctima de la desaparición forzada. Es decir, esto es una parte, pero hay que ratificar una serie de otros convenios y tratados que algunos de ellos los señaló el señor relator de Naciones Unidas que vino hace poco, el señor Fabián Salvioli, que hizo una especie como de diagnóstico de cómo está el país en ese terreno. Hizo una serie de recomendaciones que me parecen muy atinadas y que muchas de estas cosas nosotros queríamos empujarlas en el marco de este esfuerzo, y lo mantenemos, que algunas de estas cosas se aprueben para que el país entonces esté más al día en todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos humanos a plenitud, pues porque esta ley tiene que ir en concordancia con todo eso, en concordancia con la Constitución, en concordancia con los valores más avanzados de respeto a los derechos humanos que existen ahora a nivel internacional, pero sobre todo tiene que estar en concordancia con la aspiración de paz y desarrollo que tiene el pueblo salvadoreño. Yo en esa parte quiero insistir en un enfoque que me parece preocupante. Hay una tendencia ahora a querer calificar al FMLN como culpable de violaciones a los derechos humanos en aquel momento, y quiero hacer una reflexión nada más en el sentido siguiente. Si vos vivís en una dictadura, vos te resistís a esa dictadura como algo normal. Entonces optás por luchar por la justicia bajo esa dictadura, optás por hacer algo para cambiar la vida. Esa capacidad de rebelarse contra el sistema cuando vos te sentís que están siendo violados tus derechos es una señal de rebeldía que está reflejada incluso en la Constitución, ¿verdad? El derecho a la insurrección que tiene el pueblo. Eso no puede ser criminalizado. Yo creo que de aquí a las nuevas generaciones también hay que decirles, si en el futuro ocurre en el país que se monta una dictadura, las nuevas generaciones tienen el derecho también de luchar por la libertad, por la justicia, por los derechos humanos. Entonces, en todo esto también hay sectores que posiblemente estén con la intención clara o sin darse cuenta, queriendo calificar al FMLN también como que son violadores de los derechos humanos. Y hay que recordar que el informe de la Comisión de la Verdad, cuando hizo su investigación y toda la depuración de los casos que hizo, encontró que el 97% de los casos de violación a los derechos humanos eran atribuibles al Estado, al gobierno, a la Fuerza Armada, y que surgían por una práctica sistemática de violación a los derechos humanos. En el caso del FMLN el abuso del poder. El abuso del poder. En el caso del FMLN fue un 3%, pero dijo claramente que no había una visión sistemática de violar los derechos humanos, sino que a veces eran como accidentes o cosas que habían ocurrido en los que involuntariamente se afectó a la población. Como en toda guerra, ocurren cosas que posiblemente no son buenas, no son justas, no son correctas, pero si hay una instancia que quiere imponerte a toda costa, mantenerte como aprisionado y sin el derecho ni siquiera a decir algo,
vos tenés el derecho a rebelarte y a defenderte. Es el mismo caso de que si alguien te quiere asaltar, digamos, en algún lugar, si vos tenés forma de defenderte, vos te defendés. Claro. Y no puede venir ningún juez después a decir, los dos son responsables, porque vos te estabas defendiendo. Es tu derecho defender tu vida. No puede venir ninguna instancia internacional después venir a decir, los que se rebelaron contra la dictadura en aquel momento fueron los responsables de todo lo que ha pasado. Eso no tiene cabida. Los responsables de todo lo que ocurrió antes de la guerra y durante la guerra, en términos de violación a los derechos humanos, fueron los militares, la oligarquía y los Estados Unidos, que financió generosamente todo este conflicto para tratar de aplastar toda señal de rebeldía del pueblo salvadoreño, cosa que no logró porque al final se impuso la necesidad de firmar unos acuerdos de paz que debieron ser respetados por todo el mundo, y eso es lo que nos ha permitido llegar hasta hoy. Con una visión de futuro, es decir, viendo al país hacia adelante, ¿cuál es tu llamado a quienes tienen en sus manos esta discusión? Me refiero al resto de grupos parlamentarios. Yo le diría que no le teman al futuro de paz, pero que tenga también justicia, de tal manera que entiendan que esta parte que debemos de transitar, este periodo de justicia transicional, con las medidas que sean, son una gran contribución para la paz de las nuevas generaciones. Y con esto me estoy refiriendo a sus hijos, a sus nietos y a toda la generación que viene después. Porque a veces hay un espíritu muy personal de no querer hacer estas cosas porque hasta lo sienten como que es humillación. Yo no quiero que me humillen, pero realmente decir la verdad va a resultar mucho mejor para el país y para ellos mismos, pues. Por lo menos que las nuevas generaciones lo reconozcan. Mira, aunque le dolió, pero dijo la verdad. Yo creo que eso tiene más valor a que digan, nunca quiso decir lo que hizo y se fue a la tumba con sus secretos y nunca contribuyó a la paz de este país. Yo diría que es importante que a los otros partidos políticos hagan su parte. Yo sé que algunos de ellos están queriendo hacer, pero desafortunadamente no hay unidad en algunos de estos partidos. Y yo diría también para las organizaciones que no bajen la presión, pero que también traten de reconocer que en este esfuerzo, aunque es difícil, debemos de seguir trabajando para construir un formato de ley que nos permita resolver los problemas del pasado, pero teniendo en cuenta que debemos de seguir juntos, todos, hacia el futuro. Ahora, ¿cuál sería el llamado para la población en general? Bueno, por un lado para las víctimas, porque te referiste hace unos segundos a las organizaciones, pero las organizaciones muchas veces son intermediarias, ¿verdad? Sí, tenés razón. Las víctimas, y te iba a decir las víctimas y la sociedad en general, pero en realidad creo que todos somos víctimas del conflicto armado, de alguna u otra manera. Hay generaciones quizás que ya no tuvieron presencia, digo, no habían nacido del conflicto, pero hay muchas generaciones que sí somos víctimas de una u otra manera de ese conflicto. Sí. ¿Cuál sería tu llamado? ¿Cuál es la actitud que debe tomar la gente frente a una propuesta de ley como esta? Bueno, yo creo que las víctimas deben de tener una comprensión de que este no es un proceso fácil. El FMLN les insiste, les reitera su compromiso de estar juntos, porque aquí también hay que hacer otra reflexión, Luis. El FMLN es una organización de víctimas también. O sea, los que se alzaron en armas eran víctimas que se resistieron simplemente a esperar que los mataran. Dijeron, antes de que llegue ese momento, mejor nos levantamos en armas y luchamos por nuestra vida, por la de nuestras familias, por la de nuestro país. Entonces tenemos un ámbito común, y en ese sentido debemos de seguir trabajando para que haya paz en el futuro y que cada uno asuma que debe hacer una contribución importante, reconociendo lo que pasó y tratando de tener la mayor comprensión para que en este proceso resalte la verdad, se aplique la justicia, pero que sigamos juntos trabajando para tener un mejor país,
para nuestros hijos y para nuestros nietos y las nuevas generaciones. Perfecto. También quiero agradecerte que te hayas tomado el tiempo de venir a Gracias. compartirnos estas opiniones para que la gente pueda tener una idea clara de qué es lo que está en discusión, porque a veces las discusiones en redes sociales o en algunos medios de comunicación se banalizan, se vuelven superficiales, incluso pierden el foco de lo que realmente está en discusión. Cómo no. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a ustedes también por escuchar este programa. Listo, amigos y amigas, gracias por la sintonía. Les invito a que se queden con Gente V. Hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.